demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, humildemente nos ponemos en tu presencia para suplicarte que escuches nuestra plegaria esta mañana y para que por el conocimiento de nuestra Santísima Madre, podamos nosotros también junto a ella ir encontrando el camino para llegar cada día más a ti. Especialmente en esta jornada, te pedimos para que encontremos en María el modelo de la maternidad divina, que es para nosotros un modelo de maternidad espiritual. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pregunto, no sé si hubiese alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión de la clase anterior, sino para iniciar con nuestra clase de este día. Creo que no, ¿verdad? Bueno, vamos a compartir entonces lo que es nuestro tema número 9. Ahí lo tenemos. El tema número 9 es parte ya de esta realidad donde estamos empezando a ver, decíamos, los dogmas de la Santísima Virgen, ¿no? Y esos dogmas de la Santísima Virgen, pues que son para nosotros elementos fundamentales de nuestra fe, pues han de ayudarnos precisamente a comprender más el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos con este dogma de la maternidad de María, que pues siempre será muy, muy hermoso para nosotros, y que es precisamente a partir del cual pues se va a ir generando todo lo que de la Santísima Virgen nosotros creemos. ¿Cuál es el objetivo de este dogma? Bueno, pues para nosotros el objetivo es conocer cómo se da el desarrollo histórico y el contenido teológico de este dogma de la maternidad de María y que es parte, pues, integrante de nuestra fe. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos esta tarea. ¿Qué podemos decir de esto en la Sagrada Escritura? Fíjense ustedes que en la Sagrada Escritura, pues no hay ningún texto donde se hable de María como Madre de Dios. Y esto es interesante, ¿eh? Hablamos en la Biblia de María como la Madre de Jesús, pero no se habla de María como la Madre de Dios. Entonces, aquí nosotros nos tenemos que dar cuenta que para poder afirmar que María es Madre de Dios, el sustento pues va a radicar obviamente en Jesús. Si Jesús es reconocido como Dios, verdadero Dios, entonces María será reconocida como la Madre de Dios. Pero si, por ejemplo, Cristo no es reconocido como auténtico, como verdadero Dios, entonces la Virgen no será reconocida precisamente como la madre de Dios, a lo mejor la madre de ese hombre llamado Jesús, la madre de Cristo, pero esa es la dificultad que tendríamos. Entonces, la Sagrada Biblia solo nos afirma que María es madre de Jesús, que es la madre de Manuel, pero no nos afirma explícitamente que es la madre de Dios. Esto es el dato que nosotros recogemos en la Sagrada Biblia. ¿Cómo se ha visto esto ya en la tradición, en la iglesia? Entonces, acá es donde nosotros tenemos nuestra aproximación más valiosa. Antes del año 431, lo que es el concilio de Éfeso, que se lleva en aquella época, antes de ese año tenemos este testimonio. Podemos decir esto, el dogma de la maternidad divina, si María de veras es madre de Dios, va a estar unido siempre a los problemas de la cristología. Y esto era lo que nosotros hablábamos, ya se los mencionaba. Depende cómo se vea a Cristo. Si yo veo a Cristo como verdadero Dios, entonces sí va a ser madre de Dios. Pero recordemos, como se vio en Cristología, que hay entonces algunas corrientes que no asumen a Cristo como verdadero Dios. Entonces, si no asumen a Cristo como verdadero Dios, acá es donde te tiene ese problema. Solamente sería verdadero hombre y a lo mejor María solamente es madre de Cristo, pero como hombre. Entonces, todo lo que se diga de la maternidad de María es a partir de la cristología. Muchos entonces, por eso,
al negar la divinidad de Cristo, van a negar la maternidad divina de María. Y ahí, por ejemplo, tenemos los arrianos. Los arrianos niegan que Cristo sea verdadero Dios. Entonces María no es madre de Dios. Los docetas y los valentinianos, de estos personajes de las herejías de Cristología, ellos niegan que Cristo sea un verdadero hombre. Entonces María, ¿qué tuvo? Entonces no participó en nada. O también como los nestorianos, guiados por Néstor, ellos estarían ahí, Nestorio, ellos estarían ahí negando precisamente que se da la unión hipostática entre las dos naturalezas, entre humanidad y divinidad. Entonces, al final el punto es este, ¿no? Si se niega la divinidad de Cristo, por default se niega la maternidad divina de María. Y al revés, también aplica. Si se afirma la divinidad de Jesús, entonces se habla de la maternidad divina de María. Y esto es entonces lo que nos vamos a encontrar nosotros, es lo que vamos a tener. El problema que se sientan a discutir los obispos en aquella época, en el concilio de Éfeso, no tiene que ver nada de un problema mariológico, es cristológico. Y resolviendo el tema cristológico, cuando se habla de Cristo como verdadero Dios, verdadero hombre, en ese mismo sentido, es ahí cuando entonces se presenta así también a la Virgen como madre de Cristo, verdadero Dios. Y esta parte entonces de la expresión madre de Dios, pues al final también pues va a ver brotando este concilio. Y ciertamente en los testimonios de los primeros siglos, los santos padres no usan la expresión, no se conoce el testimonio, aunque el contenido de lo que se tenía, ese sí, el contenido sí se conocía, ¿no? La temática, pero el título no se aplicaba. ¿Cuál es ese título? La tenemos acá en el griego. En el griego la expresión es esta, se llama Theotokos. Theotokos significa Madre de Dios. Y este título ya por primera vez aparece en esa oración que desde el siglo III, fíjense nada más la antigüedad, desde hace 1700, 1800 años nosotros realizamos. Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. Ese es el primer momento en que ya en la reflexión, en la oración, se habla de María como esto, como la Madre de Dios. Qué oración tan antigua, ¿eh? Y es el primer testimonio, ya escrito siglo III, de esta situación, de esta realidad. Viene entonces el concilio de Éfeso. En el 431 siguen las discusiones, recuerden lo que veíamos en algún momento en Cristología, pues siguen estas discusiones en torno al Señor Jesús. ¿Qué es lo que se habla de Cristo? ¿Es verdadero Dios o verdadero hombre, no? Y ya les decía, pues el rebote le va a tocar a la Santísima Virgen. Bueno, pues en Éfeso tenemos este obispo, Nestorio, y él rechaza el título de Madre de Dios. Él no lo acepta. Él dice que hay que decir, en lugar de Madre de Dios, más bien nosotros a la Santísima Virgen tendríamos que decirle que es solamente Madre de Cristo. Pero decir que María solamente es Madre de Cristo, pues estaríamos quitándole esa parte de la divinidad. No reconozco a Cristo como Dios. ¿Por qué? Nestorio sugiere esto. Nestorio lo sugiere porque para Nestorio, Cristo habría dos personas. Y esto, pues nosotros sabemos que no sucede. Para nosotros, la situación es bien distinta. Pues Nestorio diría que está la persona humana, está la persona divina, como dos personas se van a unir a través de una especie de persona jurídica, como una especie como de acuerdo jurídico, para dar realidad a lo que nosotros en aquella época quienes vivieron pudieron observar. Era la forma en la cual Nestorio quería resolver este punto de Cristo, pero pues esto no corresponde realmente a la realidad. Acá nosotros tenemos que tomar conciencia de que hablamos de una sola persona en dos naturalezas. Cristo es uno solo, con naturaleza humana, con naturaleza divina, pero es una persona. Y Nestor decía, no, son dos personas y entonces tendremos ese conflicto. Entonces, por eso Nestor dice, no, es que a María no se le puede decir que es madre de Dios.
solamente va a ser madre de Cristo. Obviamente, pues nosotros sabemos que no. Se avanza entonces en esta reflexión en el Concilio de Éfeso y entonces se va determinando esto, ¿no? Nestorio, pues tiene un error y ese error radica en que está negando esa comunicación de idiomas. ¿Se acuerdan? El concepto de comunicación de idiomas es cuando la naturaleza divina se conecta, se vincula con la naturaleza humana y entonces una sola persona, verdadero Dios, verdadero hombre, una sola persona. Entonces, ese es el problema de Nestorio, con esta unión en Cristo. ¿Cómo se unen las dos naturalezas? Lo que nosotros llamamos la unión hipostática. Bueno, cuando Nestorio niega esto, por obvias razones, entonces María no puede ser madre de Dios. Y es que Nestorio, pues le da trabajo, pensemos en pobre Nestorio, ¿no? O sea, él tiene que tratar de explicarse, bueno, cómo una persona humana, un ser humano, María, va a ser madre de un ser divino. Si yo tengo al ser divino y tengo la mamá del ser divino, entonces la mamá está por encima del ser divino. La Virgen María sería mucho más que Dios. ¿Cómo entender esto? ¿No? Ese es el conflicto que tiene Nestorio y por eso Nestorio cae pues en este error. Ahí entonces, al negar esta comunicación de la naturaleza humana y la naturaleza divina, se tiene ese problema para él. Y esto pues implica creer que la maternidad divina se extienda a la naturaleza divina de Cristo. Ahí es el problema. Bueno, la maternidad, ojo, es una relación persona a persona. No se es madre solo del cuerpo, se es madre de la persona engendrada. Imagínense en una de esas que ustedes dijeran, es que yo solamente soy mamá del cuerpo de mi hijo, pero solo del cuerpo, ¿eh? De lo demás no. De su forma de ser, de su forma de pensar, de su forma de creer, pues claro que no. Cuando alguien pregunta, oye, ¿supieron que Juan estaba enfermo? Uno no dice, es que el cuerpo de Juan se enfermó. No, no, nos referimos a toda la persona. Toda la persona de Juan es la que está enferma, no es el cuerpo de Juan nada más el que se enferma, ¿no? Y así entonces debemos de integrar. Si se habla de Cristo, pues, bueno, con toda su humanidad, con toda su divinidad. Cirilo va a defender este título de Madre de Dios porque así se reconoce en Cristo la persona del Verbo. Se reconoce que Él es verdadero Dios. Y la doctrina de Cirilo, pues obviamente es aceptada. Años más adelante vendrá otro concilio, Calcedonia, y en Calcedonia se condena otra herejía que ya también vimos en Cristología, el mono, que significa uno, fisis, fisismo, que significa naturaleza. El monofisismo, decían que Cristo no podía tener dos naturalezas, o hombre o Dios, ¿no? Solo una. Y cuando el concilio de Calcedonia condena el monofisismo, entonces se confirma la maternidad divina de María, se confirma esa realidad. Y esta fe va a perdurar desde entonces en la vida de la iglesia. Ya será en el siglo XVI donde Pablo IV, ya de manera oficial como un papa, pronuncia la validez de este dogma. Bueno, damos un paso más. ¿Cuál es el contenido de este dogma? Pues, de qué se trata? Pues tenemos que afirmar esto. María es madre de Dios, es madre del verbo que se ha encarnado y sabemos que el verbo encarnado es la palabra de Dios, que se hace hombre como nosotros. La segunda afirmación, las dos naturalezas de Cristo, humana y divina, obviamente suponen dos generaciones. Siendo Dios, Cristo es generado por el Padre, pero siendo hombre, Cristo es generado también por María. María, aunque solo se desarrolla su maternidad en la generación humana, no podemos decirla que solo es mamá de la parte humana de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo dijera que solamente es la mamá humana de Jesús, entonces parecería que a Cristo lo voy a dividir en dos y no se puede. María es madre totalmente de esa persona y esa persona siendo verdadero hombre
Y siendo verdadero Dios, entonces María por eso es madre auténticamente de Dios. Y esta maternidad divina, por eso hay que cuidar. No se refiere a toda la Trinidad, solamente es madre de Dios Hijo, porque es el que se engendra en su seno. Y es ahí donde se tiene que poner la atención. María no es madre de Dios Padre, María no es madre de Dios Espíritu Santo, es madre de Dios Hijo. Sabemos que es un solo Dios, pero tiene tres personas. Entonces, en la persona del Hijo es donde aplicamos esta generación de María. Y esto pues, nos lleva a pensar en esta realidad, que a veces pues, es lo que cuesta. ¿Qué concluimos con todo esto? Pues la maternidad divina de María depende precisamente de la maternidad, aquí tenemos un error, de la maternidad humana. Entonces, para que María pueda ser considerada verdaderamente madre de Dios, pues tiene que ser primero madre de ese Dios, pero en su seno. Es porque María en su seno engendra a Cristo que se considera esta realidad. Otra realidad, la unión hipostática. Recordemos, la unión hipostática es la unión de la naturaleza humana y la divina. Esa unión hipostática no es algo que dependa de María. Eso es obra precisamente del Padre Dios, del Padre Eterno, es obra de Dios como tal. ¿Qué depende de María? Bueno, pues dar el consentimiento para que en su vientre esa unión hipostática puede ir creciendo, como cualquier ser humano. Eso es lo que depende de María. Pero la unión hipostática como tal, esa es obra de Dios. Luego el dogma de la maternidad, como decíamos, está totalmente unido a cuestiones cristológicas y queda definido en el año 431 y en el concilio de Éfeso. Y así, María es madre de Dios porque la acción generadora termina en la persona. Entonces, cuando María genera, no es que María dijera, yo nomás genero el cuerpo de Cristo, no, no, genera una persona que tiene cuerpo y alma, y esa persona es el verbo. Porque si no, imagínense que dijeran ustedes como mamás, las que son mamás, tú vas a hacer nomás la carne del hijo, ¿eh? Ya que haya salido la carne del hijo, le inyectamos por ahí el alma para que ya tenga alma y ya, pues obviamente no. Entonces, por eso la única persona que hay en Jesús y que es verdadero Dios y verdadero hombre nace de María. Por eso la Virgen se considera Madre de Dios. Bueno, dejo de compartir. Este tema es breve en ese sentido y nos da esa oportunidad de considerar este dogma de la Santísima Virgen como Madre de Dios. No sé si hubiese alguna pregunta para que la pudiésemos comentar y también para que podamos dar espacio a al siguiente tema, ¿no? Entonces, no sé si hubiese alguna duda o pregunta. No, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, damos un paso. Damos paso, comparto lo que sería nuestro siguiente tema. Es un tema, ahora sí, mucho, pero mucho más amplio y que tendrá que ver precisamente con esta parte de la virginidad de María, que es también uno de los temas más controversiales y más discutidos. Ese tema pues lo iniciamos a ver hoy, por su extensión no vamos a terminar de verlo hoy, pero es importante que sí nos vayamos acercando a contemplar precisamente este misterio de la Santísima Virgen María. Esa imagen que les presento ahí es la imagen que está en un convento, España, donde ya por primera vez se ha celebrado la fiesta de María Siempre Virgen. Y nosotros nos damos cuenta, pues celebramos muchas fiestas de la Virgen María, pero no celebramos una fiesta solamente así, de la virginidad de María. Por ahí de hace ya casi 10 años, tendrá un poquito menos de 10 años, que ya se empezó a autorizar esta celebración.
No recuerdo si es en el mes de julio que se celebra, ¿no? Así como celebramos el 1 de enero la Virgen como Madre, el 8 de diciembre su Inmaculada Concepción, el 15 de agosto su Asunción, también ya se está pugnando por esta celebración, solo celebrar el dogma de la virginidad de ella, de María. Entonces, de esto vamos a entrar en materia. Esta es la imagen de San Antonio, una imagen muy hermosa que retrata precisamente, ¿no? Esa realidad que vamos a contemplar en María, el momento, pues, ahí de su virginidad. Bueno, ¿cuál es el objetivo que perseguimos ahora acá nosotros? Se trata de conocer históricamente cómo se fue dando este dogma y cuál es el contenido teológico de este dogma de la virginidad. Y recordar que este elemento de la virginidad se afirma antes, durante y después del parto. Antes, durante y después del parto. Y este es uno de los puntos que se presta a mayor discusión, a mayor alegatos, con algunas iglesias separadas, con algunos protestantes, cuando no se alcanza a comprender realmente la esencia, pues, de lo que se quiere decir y qué es lo que se está comunicando y desde qué base se comunica. Entonces, vamos a analizar esta parte en su introducción. Lo primero que tenemos que decir es esto, ¿no? Dios tiene planes y sus planes de Dios, sus planes de salvación, incluyen, porque así le pareció a Dios, que su hijo naciera de una virgen. Eso es parte de un plan de Dios. ¿Por qué? Habría que preguntarle a Dios. Así como uno puede a lo mejor tratar de dilucidar y de imaginar alguna respuesta, ¿no? Pero no podemos agotar porque Dios quiso que fuera de esa manera. Pudo haber sido de otra manera la llegada de Cristo entre nosotros, pero Él lo quiso que fuera así. Entonces, es un plan de Dios. Y en ese plan de Dios está la realidad de que quiere una virgen. Quiere que su hijo nazca de una virgen. ¿Por qué? Tendremos que ver esto, ¿no? Hasta donde podemos, claro. Ahora, las razones se refieren a la persona de Cristo y a la misión de Cristo. Entonces, el nacimiento de Cristo no podía ser como cualquiera, digámoslo así. Es Cristo, es el Hijo de Dios. Entonces, eso merece algo particular, algo especial. Cristo además tiene una misión única. Y esa misión única, que es la redención, es la salvación, merece también esta situación especial. Entonces, es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta de esta situación, de esta realidad. Otra parte que es importante considerar, la concepción virginal, que Cristo haya concebido, haya sido concebido virginalmente, sin papá humano, entonces afirma, por supuesto, que el papá es Padre Dios. Entonces se tiene que salvaguardar la paternidad divina. El único Padre de Jesús es el Padre de Dios. Sí, y así entonces lo que fue en la eternidad se refleja en el tiempo. En la eternidad nosotros hablamos de esta situación que el Padre engendra al Hijo. Y ahora podemos decir, ese generar al Hijo, ese hecho de que el Padre engendre al Hijo, es ahora lo que está sucediendo acá. En la tierra, de manera temporal, se da lo mismo. El Padre, a través de ella, engendra al Hijo. Pero está subrayándose hermosamente lo mismo. Esa paternidad humana que se tiene que ir poniendo, pues por un lado no le va a hacer sombra, no tiene por qué hacerle sombra a la paternidad del Padre Dios. Otro elemento acá de nuestra introducción, ¿no? Es como la generación virginal del Hijo es obra del Altísimo. Y también entonces la obra del Altísimo, así se refiere, se va a manifestar a través de la humanidad. Entonces, lo que el Padre Dios hace se manifestará en la humanidad de Cristo. Jesús, decimos lo siguiente, solamente es hijo del Padre. Por ello los evangelios
y Mateo cuidan mucho el papel del Espíritu Santo, para no terminar como diciendo que Jesús es hijo del Espíritu Santo, para nada. Se refleja lo que había desde la misma intimidad de Dios. Recuerden ustedes acá que entonces el que es el Hijo es Cristo, el que es el Padre de Dios, y del Padre y del Hijo viene el Espíritu Santo. Entonces, aquí el papel del Espíritu Santo también los evangelistas como que cuidan de explicarlo para que no se pierda. En el plano de la salvación, del que vemos, entonces toda esta concepción virginal está anunciando una nueva creación que será obrada, sí, como parte del plan de Dios, pero también por obra del Espíritu Santo. Y esto es entonces importantísimo, porque se va a renovar la faz de la tierra. Y acá en la virginidad, nosotros vamos a caminar por estos dos elementos. Trataremos de ver la virginidad como una consagración personal que se hace, o también la virginidad como un signo del acontecer de Dios en el misterio de la encarnación. Entonces, estas van a ser nuestras dos vías por las cuales vamos a tratar de acercarnos a este estudio, cómo ir penetrando en cada uno de ellos. Entonces, esta es nuestra introducción. De eso se trata y de aquí va. Vamos con la primera, ¿no? De esta realidad, la primera vía. Nosotros tenemos acá que hablar de la consagración personal, en este caso de María. Fíjense cómo podemos ir entendiendo estas realidades. Cuando el ángel se aparece a María en el momento de la anunciación, no le pide a María que permanezca virgen, ¿eh? No le puso esa condición. No le dijo, ah, bueno, si quieres ser la mamá del niño Dios, tienes que permanecer virgen, ¿eh? Para nada. El ángel no le pidió eso. Es ella quien revela su propósito virginal. ¿Cómo va a ser esto si yo no he conocido varón? Entonces, cuando María dice esto, ahí nos damos cuenta de que María está conservando su virginidad, no como algo que le estén pidiendo, sino algo que ella misma había optado, ella misma quería y que en este momento pues entonces es asumido. Entonces, el ángel Dios no le pide eso a María, es ella quien así ha querido. Ese es el primer dato. Ahora, en ese sentido, la virginidad es una acción nuestra, es una decisión de la voluntad, en este caso de María, es una decisión de la voluntad del ser humano. Y esa decisión de permanecer virgen toda su vida, la asume como esa consagración que hace a Dios. Es parte de. Yo tengo ese deseo de esa consagración, entonces yo decido, María decide permanecer virgen toda su vida. Y entonces lo ofrece como esa consagración. Y viene entonces la pregunta, bueno, ella ya estaba decidida a ser virgen antes de la anunciación o a partir de que supo y acepta la maternidad virginal. Entonces, nosotros no tenemos una afirmación desde la Sagrada Biblia que nos diga, ah, fue así o fue así, pero sí podemos deducir, por lo que yo les decía hace un momento, de que en el momento de la anunciación, ella ya tenía un firme propósito de permanecer virgen. Ella ya lo había decidido. Estaba echada la moneda, digamos así. Y esto lo debemos entender. Entonces ella, podemos decir, maduró, pensó, reflexionó esa elección antes de la anunciación. Digámoslo con estas palabras. No lo hizo porque sabía que iba a ser la madre de Dios. No, claro que no. Ella lo hace desde antes. Entonces, esta gracia que la va preparando para la maternidad influye en toda su forma de pensar, influye en toda su forma de ser. Y esto uno puede asumir, viene de parte del Espíritu Santo.
que no deja, puedes inspirar el deseo de una unión más completa con Dios en Nuestra Señora. Y es entonces lo que tenemos con ella, con María. Aquí entonces nos damos cuenta, hay una consagración personal. Es algo que ella desea, es algo que ella anhela y lo va realizando de esa forma. No es un requisito, no es que le dijeran, oye, ¿quieres ser la madre de Jesús? Ah, si quieres ser la madre de Jesús, tienes que... No, no, es algo que ella desde antes estaba asumiendo. Y vemos entonces dos opciones, fíjense. El voto de la virginidad antes de la anunciación y otra cosa es el compromiso de la virginidad a partir de la anunciación. Entonces, vamos a ver cada una de estas realidades. La interpretación tradicional nos dice esto, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Es que yo no conozco varón. Entonces, ya les decía, aquí hay una opción que ella ya tomó respecto al futuro. Pero yo ahora, ¿cómo le hago, no? Pensemos un poco en María en ese momento. Es que tú vas a ser la madre del Hijo de Dios. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo le voy a hacer? Es más, yo ya juré que no voy a conocer varón. Sí, pero entonces aquí tenemos dificultades. Qué difícil es cuando alguien se las juega en estas líneas. ¿En qué sentido? Pues de que ¿cómo le hago, no, señor? Va a ser madre de Dios, sí, pero es que se pone como el pero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ¿cómo va a ser? Entonces, aquí tenemos dos dificultades. Por un lado, la virginidad y el matrimonio con San José. Nosotros asumimos que María y San José ya estaban desposados, ya había compromiso, ya había, digamos, la pedida de mano y ya estaba en la cosa. Entonces, si María había decidido permanecer siempre virgen, ¿cómo se explica su matrimonio con San José? ¿Cómo se le hace? Ya le había dado a San José la oportunidad, porque si no María hubiera dicho desde antes, ¿sabes qué, Josecito? Te agradezco que te fijaras en mí, pero no nos vamos a casar. No nos vamos a casar, nos vamos a quedar así, pues ¿para qué me caso si voy a ser siempre virgen, no? La respuesta que se puede dar a esta dificultad es pensar que entonces tanto María como José han decidido vivir juntos en su matrimonio, pero un matrimonio virginal. Es ahí donde entonces se quiere dar esa respuesta, ¿no? Que tiene su validez, por supuesto. La Santísima Virgen, digámoslo nuevamente, la Santísima Virgen y San José habían recibido como, según esta opinión, habían recibido como una gracia para que juntos vivieran su matrimonio, pero como hermanos, ¿no? En el don de la virginidad. Y así entonces San José habría sido como una especie de Dios, digamos así, de parte de Dios, habría sido como una especie de mensaje, de revelación, de algo que le diría tú con María, pero nada, ¿eh? Entonces, era el hombre de confianza de Dios, custodió a María, educó a Jesús, pero al final y al cabo, uno puede preguntarse, bueno, ¿aplicará? ¿De veras María y San José quisieron estar juntos como para casarse pero sin hijos? Entonces, bueno, esa parte no es tan fácil. Puede aplicar, ¿eh? Puede aplicar, pero no resuelve el asunto. Y es que miren, viene la otra dificultad. En el Antiguo Testamento se desconoce la virginidad. Más bien, el anhelo de toda mujer es tener hijos. Es tener hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque era una bendición. Recuerden cuando resulta que sale el pueblo de Dios de Egipto, Dios le hace una promesa a Abraham. Le dice a Abraham, te voy a dar una tierra, deja la casa de tu padre, bla, bla, bla. Pero viene la promesa de la descendencia. Sale al cielo y mira cuántas estrellas hay. Así de grande será tu descendencia. Cuenta las arenas del mar, así de inmensa será tu descendencia. Entonces, para la mujer,
tener hijos es una bendición. Y si una mujer no tenía hijos, era una maldición. Por eso es grave en este caso, ¿no? Entonces, son las dificultades que tenemos. Pues ahí tenemos, ¿no? Si María hizo una especie de voto de virginidad antes de la anunciación. Ahora, viene ya la anunciación. ¿Cuál es el compromiso que va a surgir a partir de este momento, ¿no? A partir de la anunciación. Bueno, pues entonces algunos van a decir que María, solo hasta la anunciación, fue cuando comprendió que Dios le está pidiendo una maternidad virginal. Solo ahí, solo entonces habría en ella una decisión explícita de permanecer virgen. Y con ello iba a dar pauta, iba a inaugurar uno de los grandes valores del reino. Pues no es que a fuerza tuviera que ser así, ¿no? Entonces, antes del Antiguo Testamento, vemos nosotros estas realidades. Esa parte de ser un hijo, una bendición. Pero también acá lo otro que decimos, ¿no? Entonces también, bueno, pues si yo después de que ya sé, antes no sabía, ¿no? No era por eso la virginidad, pero ahora que ya sé de que voy a ser madre del Hijo de Dios, no, entonces sí tengo que permanecer virgen, ¿no? Y esto pues no siempre es tan simple, por ponerlo ahí. Entonces, esos son los dos elementos que tenemos, ¿no? La virginidad desde siempre, desde antes de la anunciación, o el compromiso después de la anunciación. Es parte de lo que tenemos acá. Bueno, presento nada más esta entradita para que ya dejemos acá por la cuestión de los tiempos y no cortar la lección. En la siguiente vía, yo les decía, vamos a ir por dos vías. La primera es ver la virginidad como esa consagración que se hace. Pero ahora tenemos que pasar a ver la virginidad también como un signo. ¿Por qué el Señor Dios pone este signo en medio de nosotros? Y de eso tenemos que hablar. Y sabemos que la virginidad de ella, de Nuestra Señora, abarca tres tiempos, ¿no? Antes del parto es la concepción virginal de Cristo. Durante el parto, nacimiento virginal de Cristo. O después del parto. Es la virginidad perpetua de ella. Entonces, son esas tres opciones, son esos tres momentos, y que es ahí donde nosotros tenemos que ir discerniendo precisamente qué es lo que Dios quiere significar. Bueno, dejo hoy hasta aquí, porque este sería el segundo elemento, la segunda vía que tendríamos. La primera es esta, ¿no? La consagración personal. Desde ahí hemos visto hoy esta parte de la virginidad. Y la segunda será esta, ¿no? Como un signo en esos tres momentos, antes, durante y después del parto. Eso es lo que nosotros veríamos para la siguiente lección. Dejo de compartir pantalla y si hubiese alguna pregunta para que la pudiésemos externar y pudiésemos resolver. ¿Estamos bien todos? Ujú. Sí, gracias. Muy bien, Bruno. Bueno, si no hay más, hacemos la oración y dejamos este punto, entonces, para concluir en la próxima sesión y tengamos ahí a completar esta temática, ¿sale? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, te agradecemos porque en la presencia de la Santísima Virgen nos has concedido una madre para tu Hijo, pero también una madre para cada uno de nosotros. Haz que por la intercesión de Nuestra Señora, en nuestra vida nos veamos libres de todo mal y peligro. Te ofrecemos nuestro esfuerzo, nuestra dedicación de la jornada, para que también por intercesión de ella cuides a nuestra familia, cuides nuestro trabajo, cuides nuestros hogares y también por todos aquellos que hoy están pasando momentos difíciles,
que por la intercesión de ella alcancen la paz y el consuelo que necesitan. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté todo con ustedes y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahí estamos entonces. Dejen para orar.